obviamente estos temas en cuestión son importantes no solo por la contingencia, sino también por el hecho de que afectan directa o indirectamente a la Iglesia. Y este en particular tiene una connotación muy especial porque se refiere a una rama de la Iglesia que está tomando algunas filosofías y pensamientos ideológicos y los está metiendo a la Iglesia de una u otra manera. Y esto está obviamente transformando lo que es la esencia del Evangelio. Y por eso necesitamos estar al tanto de qué se trata y por qué y cómo se ha infiltrado y ver algunas cosas que son necesarias como la filosofía que hay detrás o, mejor dicho, el caldo de cultivo que es la filosofía que ha dado lugar precisamente a la manifestación de estas cosas y también cómo se ha hecho una especie de fusión, una mezcla, un sincretismo entre ideología, política y lo que tiene que ver con la teología. Por eso el tema de hoy se llama progresismo cristiano. ¿Es posible? Es una pregunta y obviamente, cierto, que es una pregunta cuestionadora. ¿Es posible el progresismo cristiano? El progresismo es esta rama ideológica que está metiéndose en todas las áreas del quehacer humano y que está trayendo consigo una serie de cosas que son absolutamente contrarias al Señor, a su palabra. Sin embargo, cuando le colocamos el apellido cristiano, obviamente estamos hablando de algo más complejo, porque se trata, como dije, de la infiltración de ese tipo de pensamiento que es más político y social dentro de la Iglesia. Existe un intento no disimulado por pretender que la Iglesia se adapte a los tiempos que estamos viviendo. Eso yo lo he escuchado desde que conozco al Señor, por allá por el año 93, 1993. Escuchaba siempre esto: la Iglesia tiene que adecuarse a los tiempos. ¿Cómo podemos hacer iglesia en el siglo XX? En ese tiempo, ¿cierto? Posteriormente, ahora ya estamos en el siglo XXI, pero en ese tiempo, ¿cómo podemos ser iglesia en el siglo XX? ¿Cómo podemos adaptarnos para poder llevar el mensaje del Evangelio? Eso es lo que uno escuchaba permanentemente. ¿Cómo podemos construir una iglesia más pertinente a los nuevos desafíos que enfrenta en un mundo cambiante? Una persona que se ha hecho conocida por asistir a una marcha del orgullo gay en Chile, realizada en Santiago hace un tiempo atrás, fue precisamente a esa marcha con el fin de pedir perdón a los homosexuales en nombre de los evangélicos por el trato discriminatorio que, según él, se había dado a esta minoría sexual. Esta misma persona dijo también hace unas semanas atrás en una entrevista en redes sociales que había que permitir que los derechos de los homosexuales sean consignados en la Constitución, en el marco del debate por el plebiscito del 25 de octubre en nuestro país. Todo esto, dijo él, desde la perspectiva del amor al prójimo. Dijo que, como el mismo Señor Jesucristo había dicho que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, y sobre esa base y sobre ese fundamento, entonces, la Iglesia, los creyentes en Cristo, debiésemos procurar entonces que los derechos de estas minorías sexuales estén plasmados en la Constitución o en la futura Constitución, supuestamente. Estas acciones y pensamientos son propios de nuestra época, por tanto, no llama la atención que las personas piensen así. Sin embargo, ¿cuál es aquí el punto principal? ¿Qué es lo que llama la atención? Es que estas personas se declaran cristianos evangélicos. Y es así como se presenta en los foros públicos y en el último tiempo ha logrado bastante notoriedad. Es un abogado de tal manera que es un hombre que hila muy bien las ideas y expone muy claramente también. Sus argumentos aparecen como algo plausible, sin embargo son sofismas, son aparentes verdades bien dichas, pero que en el fondo no son consistentes con lo que la Escritura dice. Por tanto, esto ya llama la atención y es un llamado de alerta para nosotros los creyentes, porque lamentablemente la mayoría de los cristianos evangélicos en Latinoamérica no están al tanto de este tipo de cosas y del peligro que implica este pensamiento. Esto no es más que un ejemplo entre muchos, lo que yo acabo de mencionar, de este intento por reformar el cristianismo con tintes posmodernos. Y aquí está la clave, y aquí está la fusión. Esto es parte del posmodernismo que se ha metido en las iglesias, pero a través de un asunto que en Estados Unidos se conoce como la justicia social
y acá en Latinoamérica como una teología latinoamericana que pueda preocuparse de las minorías, de los oprimidos y todo este tipo de terminología que nosotros bien sabemos viene del ámbito casi esencialmente político. La idea es constituir una nueva perspectiva que dé cabida al pensamiento progresista, una nueva perspectiva dentro del cristianismo, por supuesto, propio de sectores políticos que desean destruir los fundamentos sobre los cuales se ha erigido la sociedad occidental por 2000 años, como bien sabemos, y poner en su lugar un pensamiento hegemónico nuevo, dominante en todas las esferas del quehacer humano. Ese es el propósito que subyace a todo este tipo de pensamiento, a lo que nosotros escuchamos normalmente y se conoce como progresismo. Pero esto se viene gestando desde hace mucho tiempo atrás. Alguien escribe al respecto. De acuerdo con muchos cristianos del presente, el dogma se ha convertido en algo prácticamente inaceptable. Cuando se refiere al dogma, está dicho en el sentido de doctrina, de verdades absolutas que nosotros entendemos como la Trinidad, por ejemplo, que la expiación de Cristo, la resurrección corporal del Señor Jesucristo, el nacimiento virginal, es decir, todas las doctrinas esenciales del cristianismo bíblico. Dice, de acuerdo con muchos cristianos del presente, el dogma se ha convertido en algo prácticamente inaceptable. En referencia, y citando o hablando sobre Rudolf Bultmann, uno de los teólogos más controversiales del siglo XIX, ahí en Alemania, dice, que lo pone en términos crudos, dice, el hombre moderno ha acabado con las historias del cielo y del infierno, ha acabado con la existencia de demonios, ha acabado con esperar en milagros porque no se puede usar la luz eléctrica y la radio, acudir a la medicina moderna en el caso de enfermedad y al mismo tiempo creer en el mundo de espíritus y milagros del Nuevo Testamento. Eso es lo que está diciendo. Rudolf Bultmann se caracterizó por desmitologizar el Nuevo Testamento, supuestamente quitarle todo, y la Biblia en general, todos los milagros y todo esto que era sobrenatural, porque obviamente eso no era consistente con la concepción racionalista y cientificista que decía que todo se debía probar por medio de la ciencia. En consecuencia, entonces, lo que está diciendo aquí es que los dogmas tienen que quedar hablados, decir las verdades fundamentales del cristianismo y entonces poder ver el cristianismo de una perspectiva distinta, humanizarlo en un sentido, rebajarlo para que pueda calzar con la perspectiva del hombre. Esta nueva desmitologización de la Biblia ha llegado hasta nosotros con el ropaje de la teología liberal y el llamado progresismo cristiano. Esta nueva teología niega las doctrinas esenciales del cristianismo. Esa es una de las cosas que primeramente llaman la atención. Esta teología liberal, ¿cierto? O progresismo cristiano, niega las doctrinas esenciales del cristianismo en mayor o menor medida. Hay obviamente ramas dentro de ese movimiento, algunos que son más extremos, más radicales, y otros que son aparentemente muy cercanos a nosotros y parece plausible desde el punto de vista de sus conceptos que son cristianos. Sin embargo, ellos niegan lo esencial del cristianismo. Y usan la Biblia en forma sesgada, escogiendo pasajes por aquí y por allá conforme parezcan apoyar su perspectiva asumida de antemano. Es decir, sacan versículos de contexto, pasajes de contexto para reafirmar o confirmar sus presuposiciones. Van con una presuposición, van con lentes propios, los lentes de la ideología hacia la Biblia para interpretar o reinterpretar la Biblia. Yo tengo aquí un libro que apareció hace bastante tiempo atrás, no es algo nuevo y no quiero ser novedoso en ese sentido, no es mi pretensión, solo mostrar hasta dónde se puede llegar con este tipo de pensamiento. Este es un comentario exegético social, noten el concepto, comentario exegético social del Nuevo Testamento. Se llama El Evangelio Subversivo, buenas nuevas para pobres, marginados y oprimidos. Buenas nuevas para pobres, marginados y oprimidos. Eso es como la bajada del título principal. El Evangelio Subversivo es el título principal, buenas nuevas para pobres, marginados y oprimidos. El autor es Thomas Hanks y es un presbítero ordenado de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos, doctor en Sagrada Escritura, licenciado en Teología y licenciado en Periodismo. Así se cataloga. Y ahí está para que ustedes lo vean,
Es un libro, como dije, que ya tiene bastante tiempo, publicado por la editorial CLI, y que tiene, lamentablemente, una reinterpretación total, completa del Nuevo Testamento. Y esta reinterpretación total es con clave de género y con clave también de ideología desde el punto de vista del marxismo. Es decir, apunta a que los evangelios y las epístolas están hablando de la opción preferencial por los pobres, por los marginados, por los excluidos, por usando el concepto de victimización, que es propio de nuestros días también, ¿cierto?, en todos los contextos en los cuales nosotros nos movemos. La idea es asentar la fe cristiana en la experiencia humana, es decir, que de alguna manera esos dogmas, esas verdades esenciales puedan ser suficientemente flexibles, no tan rígidas, para poder adaptarse a la experiencia humana. Teniendo a la experiencia como elemento rector del quehacer teológico. En el fondo, la experiencia interpreta a la Biblia, no la Biblia interpreta a la experiencia. Se trata de la elevación, dijo alguien, de lo subjetivo sobre lo objetivo, la afirmación de lo relativo y la descalificación de lo absoluto. Ya no deben haber más absolutos. De hecho, eso que ustedes han escuchado probablemente muchas veces, la doctrina divide, el amor unifica. Esto es un concepto típico propio de estas personas, y de hecho el énfasis muy grande que colocan, por ejemplo, para que la iglesia se abra a ser permisiva en muchas cosas y tolerante, por ejemplo, con el pecado, es precisamente el hecho de que nada es necesariamente, o muy pocas cosas se pueden calificar como pecado en términos absolutos. De alguna manera hay que reinterpretar la Biblia, ese es el concepto que hay detrás, y aplicarla de tal forma que la teología busque satisfacer las necesidades percibidas de la gente, que tiene mucho que ver con las demandas sociales y políticas en boga. Por ejemplo, la crítica que se ha hecho cada vez más fuerte y más permanente a la iglesia, que la iglesia ha dejado de lado algo que el Señor Jesucristo enfatizó, y también los apóstoles, y también el Antiguo Testamento lo había dejado claro, que es la opción preferencial de los marginados, de las personas más complicadas desde el punto de vista social, económico y político. Por tanto, aquí nosotros necesitamos entender primeramente esto, la experiencia y particularmente las necesidades de las personas. De esa manera son la premisa principal para interpretar la Biblia. Esa es una nueva teología que tiene que calzar con las personas y con las necesidades percibidas de ellos. No necesariamente las necesidades reales, fundamentales, como el Señor lo estableció, como es la necesidad del perdón de los pecados, de la justificación, de la reconciliación, de la expiación, todas estas verdades importantes del cristianismo. En otras palabras, lo que están planteando es dejar de preocuparse con la trascendencia, con las cosas trascendentes, y ocuparse del aquí y el ahora. Esa es una de las cosas que ellos dicen, el aquí y el ahora es importante. Y esto es lo segundo que caracteriza a este movimiento, su inmanencia. Lo primero es la base, la experiencia. Segundo, la inmanencia. La inmanencia quiere decir que todo lo que esté bajo el sol, ese debe ser nuestra preocupación. Por tanto, hay que dejar de preocuparse por las cosas trascendentes que están más allá y que obviamente tienen que ver con lo que la Biblia dice que va a ser, por supuesto, nuestro futuro. No importa en ese sentido entonces el cielo o el infierno, la vida eterna y la trascendencia. La iglesia debe poner acento en el aquí y el ahora. La gente está sufriendo, tiene necesidades puntuales, particulares, hoy en el presente. Preocupémonos entonces de eso. Eso es lo que dice esta teología. De esta manera, el cristianismo es convertido en una filosofía, dice alguien, como hicieron los gnósticos en su apogeo en la época inmediata posterior a la ascensión de Jesús. Por ello, la posición progresista en realidad no es esencialmente nueva, sino una repetición de los esfuerzos antiguos por cautivar a las masas sedientas de novedades. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, que dijo que la gente se va a amontonar, ¿cierto? Tendrá comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Obviamente,
esto no viene también solo del Nuevo Testamento, sino que viene del mismo jardín del Edén. Este es el susurro de la serpiente, como dice un hermano, en lo cual obviamente yo soy deudor en ese sentido al estudiar un tanto el tema. Su libro fue esencial para mí. Él se llama El grito de la serpiente, el libro, y él se llama Paulo Martínez. Y él apunta a eso, que el susurro de la serpiente o el grito de la serpiente está permanentemente llegando a través de todo este tipo de ideologías, de pensamiento, de filosofías, de nuevas teologías que quieren desvirtuar la teología bíblica e histórica. A riesgo de ser reiterativo, como lo digo siempre, por eso digo a riesgo de ser reiterativo, debemos afirmar que este es un tema muy amplio, por lo que daremos un vistazo general que nos ayude a discernir cuando estamos en presencia de esta verdadera contradicción llamado cristianismo progresista. O eres cristiano o eres progresista, pero las dos cosas no calzan. Por eso es imposible el progresismo cristiano desde el punto de vista de una interpretación correcta. Veremos algunas características que describen este progresismo cristiano y que hace evidente que bebe del amplio río del posmodernismo. Aquí está el caldo de cultivo. Siempre todas las filosofías, los pensamientos del hombre o las ideologías nacen en un contexto, es decir, tienen un caldo de cultivo en el cual se producen y se reproducen fácilmente. Y este progresismo cristiano, por supuesto, tiene una deuda muy grande con el posmodernismo. Podemos hablar de premodernismo, de modernismo y posmodernismo. Solamente estoy dando un paraguas general para que entendamos de qué se trata. El premodernismo es hasta la Edad Media, ¿cierto? El tiempo de la Edad Media, donde se entendía que Dios era el centro del universo, era teocéntrico el concepto que había, aun cuando la Iglesia, por supuesto, se erigió por sobre las personas y por sobre todo como intérprete, quiero decir, de Dios y su palabra, lo que bien sabemos cambió con la Reforma Protestante. Ahora, en ese sentido, no obstante, el hombre creía que había una verdad y que esa verdad procedía de Dios y que todo conocimiento verdadero procedía de Dios. Eso es premodernismo. Posteriormente, con el Renacimiento o la Ilustración y todo este tipo de pensamiento, vino lo que se llamó después la Edad de la Razón, o también, como podemos llamarle, ¿cierto? Le llamaron algunos el Iluminismo, o igualmente la edad donde la gente dejaba de lado esas cosas que creyó ciegamente en la Edad Media y comenzaba a pensar por sí mismo, y la razón del hombre llegó a ser la fuente, el origen de todo conocimiento. Y de allí se extendió hasta, algunos dicen hasta el 1900 aproximadamente, por ahí, un poco más, un poco menos, ¿cierto? Este pensamiento, o hasta 1960, dicen otros, después de la Segunda Guerra Mundial, porque en el siglo XX esas dos guerras mundiales dieron al tacho de la basura con esta idea de que la razón del hombre y los descubrimientos científicos iban a dar el bienestar que el hombre tanto necesitó, iban a calmar sus dolencias, aliviar sus enfermedades y finalmente darle el Edén, ¿cierto? El paraíso en la tierra al hombre. Obviamente la realidad dio de frente con eso, porque finalmente lo que ocurrió fue que el hombre cayó en dos guerras mundiales, más de 80 millones de muertos en las dos guerras mundiales, y eso definió que la razón del hombre no tenía la capacidad de poder dar eso, lo que prometió. Entonces, ¿qué es lo que vino enseguida? Lo que es el posmodernismo, que es, y aquí vamos a ver las características, y la primera característica es esta, es una edad del nihilismo. Nihilismo, la nada misma, es decir, todo no tiene sentido, todas las cosas que existen no tienen sentido, no tienen propósito, no tienen ningún tipo de objetivo. Uno de los representantes máximos en cuanto al pensamiento fue Friedrich Nietzsche, que hemos mencionado ya en varias ocasiones. El nihilismo enseña que es imposible resolver cuestiones básicas porque no existen respuestas correctas y definitivas. Desde el punto de vista ontológico del ser, significa que no hay ninguna realidad sustancial. Además, en lo social, moral y político, implica rechazar todo tipo de normas. Ya no existen normas, ya nada es objetivo, nada es absoluto, tampoco la razón del hombre. Y entonces cada uno tiene que vivir de acuerdo a sus propias convicciones. De allí viene el anarquismo, que es un hijo del nihilismo, ¿verdad? Donde el hombre es ley para sí mismo, y que es un subproducto
del pensamiento anterior. Eso es el primer caldo de cultivo del progresismo cristiano. ¿Por qué? Porque hay rastros evidentes del nihilismo en el método discursivo del progresismo cristiano, que rechaza los dogmas, que son la base doctrinal esencial del cristianismo, proponiendo en su lugar una conversación sobre todas las ideas como tarea conciliadora. Es decir, todas las ideas son bienvenidas, no hay problema. Nosotros no rechazamos cualquier cosa, aun cuando fuese contradictoria. Y por eso el posmodernismo, ¿cierto?, establece como fundamento que no importa la verdad que tú tengas, es tu verdad, y el otro tiene otra, la moral que tú tengas es tu moral, el otro tiene otra, y así sucesivamente. Entonces hay que colocarlas todas en la mesa y discutir al respecto, pero nadie puede decir que una verdad es superior a la otra o que una moral es superior a la otra. Entonces el progresismo cristiano ha bebido de esta fuente del nihilismo, y eso es precisamente el rebajar el cristianismo, sacar las normas absolutas y colocar en su lugar una preferencia por el aquí y el ahora de las personas y sus necesidades percibidas, como dijimos anteriormente. El segundo fundamento filosófico en el cual se basa, del cual bebe también y que es propio del posmodernismo, y lo dijimos hace un rato, es el relativismo. El relativismo dice que la verdad varía de persona a persona o de sociedad en sociedad. Cualquier objeto de estudio, en este caso, la realidad y la verdad, dependen de las facultades humanas y sus particulares condiciones para ser interpretado. Algo no es blanco porque sea blanco, sino por el sujeto que observa el color que ve. Es decir, en el fondo, la experiencia es lo que determina si esto es blanco o no es blanco. Así como un libro que yo pueda leer, yo puedo decir que este libro tiene, esta es la idea que tenía el autor, pero la otra persona va a decir, no, yo creo que tenía una idea totalmente contradictoria a la que tú mencionas, y las dos cosas necesariamente van a estar bien. Entonces, esto es subjetividad, nada es absoluto. La muerte de los absolutos termina con esto. Por eso es que la crisis de valores morales se intenta explicar como una crisis de adaptación, es simplemente una crisis de adaptación. El progresismo cristiano mira el caos moral como una oportunidad para ajustar los valores del cristianismo a la cultura de turno. ¿Cómo nos preparamos como iglesia? ¿Cómo actuamos frente a eso? Bueno, hay una oportunidad, hay un caos moral, entonces la iglesia tiene que entrar allí para poder ser pertinente en ese mundo de caos. Lo puede hacer porque para el progresismo la Biblia no es estándar objetivo de la moralidad, sino que está sujeto a lo relativo. Por eso es posible encontrar contradicciones como la que postula que los cristianos demostramos nuestro amor al prójimo, un mandato bíblico, ayudando a aquellos que no creen como nosotros y que pueden ellos entonces practicar cualquier estilo de vida sin importar si esto viola los mandatos expresos del Señor en su palabra. Por eso es que alguien dice, bueno, la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, y eso significa pretender que ellos tengan el mayor bienestar posible, darles la posibilidad, la libertad para que ellos manifiesten o expresen su felicidad como ellos así lo sientan, a través de la manera en que ellos quieran vivir. Total, ellos no creen como nosotros, entonces los respetamos, y no solo los respetamos, sino también nosotros firmamos, ¿cierto? Y estamos de acuerdo que ellos sigan practicando y viviendo de esa manera. Y entonces legislemos para que estas personas puedan contraer un matrimonio tal como es el matrimonio heterosexual. Este pensamiento hace abstracción de algo muy importante, que ese mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está subordinado al primer gran mandamiento, que es el que resume la primera parte de la tabla de la ley. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, dijo el Señor Jesucristo. Pero si fallamos en el cumplimiento del primero, fallamos necesariamente en el cumplimiento del segundo. Ahora, ¿qué significa amar? Amar significa decirle a los demás, ¿está bien lo que estás haciendo? ¿Está bien que vivas de esa manera? No, amar significa decirle, mira, tú estás ofendiendo al Señor, estás yendo en contra de sus principios y por eso necesitas arrepentirte, necesitas creer en el Señor Jesucristo, pasar por el
ser confrontados con la verdad bíblica, porque amar a Dios es guardar sus mandamientos. Por tanto, transgredir a los mandamientos de Dios es no amar a Dios. Y no amar a Dios es el primer gran mandamiento y la más grande transgresión del hombre, y por eso es que está condenado. Necesita entonces llegar a la salvación, y yo no puedo ajustarme a las circunstancias que ellos viven y decir, mira, lo más importante es que ustedes puedan disfrutar de su vida y que sean felices con lo que son y lo que dicen que son. Entonces yo voy a estar con ustedes para firmar abajo y decir, ok, estamos bien, no hay ningún problema, vamos adelante y yo estoy contigo. Ese es el pensamiento que en el día de hoy nosotros estamos viendo. La tercera característica, que también es del posmodernismo y que influyó necesariamente, o es un río del cual bebe también el progresismo cristiano, es el constructivismo. El constructivismo sostiene que las preguntas elementales no se pueden responder porque la verdad no se descubre, sino que se inventa o construye por el esfuerzo humano. No hay una verdad que descubrir, sino que cada uno construye y edifica sobre su propia verdad. La solución a los problemas de la vida, entonces, no se halla en una revelación divina o autoridad humana, sino en la concurrencia del ingenio personal y las herramientas que tenga a su alcance. Por eso es preciso entonces interactuar con el medio. Eso decía uno de las personas que es uno de los pensadores máximos en cuanto a la educación moderna, Piaget. Él decía, el conocimiento es una reconstrucción humana, por lo que no se puede medir. Cada persona reconstruye lo que aprende a su paso y a su modo. El progresismo o compra la idea de que los dogmas no deben ser enseñados como verdades absolutas e impuestos como regla de fe, sino que en todo caso se debe permitir que la gente experimente a Dios. Y aquí hay un subjetivismo en la relación con Dios. Experimente a Dios y pueda descubrir, construir su propia relación con Él sin que tenga que apegarse a un modelo fundamental de fe que deba observar toda la iglesia. Es decir, tu trato con Dios y tu relación con Dios es absolutamente subjetiva. No tiene que ver con verdades absolutas, no tiene que ver con dogmas de fe. Tú puedes vivir esa relación con Dios de acuerdo a tu propia experiencia. Tú construyes tu propia relación con Dios. En cuarto lugar, está el pragmatismo que también es parte de, vamos a citar 4 nada más, pero hay muchos más, pero es parte de lo que es el posmodernismo. El pragmatismo apunta a que la verdad es cualquier cosa que nos ayude en la vida a conseguir la realización de nuestros propósitos personales y sociales. Es decir, no se pregunta si esto es bueno o es malo, sino si resulta o no resulta. Si me es conveniente o no es conveniente, si produjo resultados según el propósito que yo tenía o no. De esa manera, por ejemplo, y vamos a citar un absurdo, por supuesto, un ladrón, para un ladrón, algo pragmático puede ser asaltar 2, 3, 4 veces un banco y que no lo pillen. Entonces, eso es bueno para él. ¿Por qué es bueno? Porque le dio resultado y nunca llegó a la cárcel. Esto es pragmatismo. El progresismo cristiano, que se ha mostrado indulgente y aún proactivo a favor del homosexualismo cultural, por ejemplo, el abortismo y el feminismo, entre otras cosas, se muestra altamente pragmático. La cultura exige renunciar a principios revelados por Dios. Eso es lo que nos está pidiendo la gente. La gente está pidiendo, dicen ellos, que seamos, que quieren un Jesús más humano. Entonces nosotros le vamos a dar un Jesús más humano. Quieren un Jesús más comprometido con su condición socioeconómica en la que se encuentran, con su condición social. Quieren un Jesús que se identifique con ellos, pero no necesariamente para poder salvarlos y redimirlos, sino para poder darles un sentido, ¿cierto?, de una experiencia personal subjetiva a sus vidas que les pueda hacer sentir bien y enfrentar las situaciones que están viviendo. Por tanto, hay que refabricar estos principios, ¿cierto?, para encajar entre los lobbies de presión social. Y por eso es que esta persona que yo mencioné al principio, hoy se pasea por todos lados y es muy aceptado y aplaudido por, en general, el progresismo que estamos viviendo en nuestro país, porque se dice, no todos los evangélicos son tan cerrados, no todos los evangélicos son tan dogmáticos, sino que aquí hay una persona que entendió que realmente la iglesia
debe preocuparse esencialmente de poder defender también los derechos de las minorías oprimidas y victimizadas. Estos cuatro, vamos a decir, afluentes, ¿cierto?, que confluyen en el pragmatismo, que quiero decir en el posmodernismo, son de los que bebe el progresismo cristiano. Ahora, por supuesto, necesitamos evaluar también lo teológico. Miren las características que aquí vamos a evaluar. Y esto es interesante porque cuando nosotros en teología sistemática, ¿cierto?, enseñamos en nuestra iglesia, ¿dónde partimos normalmente? Partimos normalmente en bibliología, ¿verdad? Porque de allí se desprende todo lo demás. Si la Biblia es autoritativa, veraz, inerrante, infalible y suficiente, entonces todo lo que dice la Biblia es verdad absoluta y nosotros nos regimos bajo ese precepto. Nosotros vamos bajo la autoridad de las Escrituras y sobre esa base entonces entendemos quién es Dios, cómo es Dios, cuál es nuestra condición, nuestra necesidad. Entendemos entonces la antropología bíblica, es decir, qué es el hombre, cuál es su condición, su necesidad fundamental. Entendemos también quién es Jesucristo, por qué vino, para qué vino, qué es lo que hizo en la cruz, cuáles fueron las implicancias en función de la bibliología. Y esto es lo primero que vamos a ver, el concepto de la Biblia que ellos tienen. Para el progresismo cristiano, la Biblia no es necesariamente la palabra inerrante e infalible de Dios. Eso es uno de los conceptos principales que tenemos que aclarar al principio. Aunque no lo niegan abiertamente, sí se puede observar en la interpretación que hacen de ella. Para el pensamiento progresista cristiano, la Biblia es entonces autoridad, pero no en sí misma, sino desde mi experiencia subjetiva con Dios. Y aquí beben de un teólogo llamado Karl Barth, también, ¿cierto?, de la neortodoxia, que se le conoce alemán, que él dijo que la Biblia no era la palabra de Dios, sino que contenía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se hacía una realidad, y era efectivamente la palabra de Dios cuando producía algo en mí, es decir, en la persona, en la experiencia subjetiva de la persona. Por tanto, ellos dicen que entonces la autoridad no está en sí misma, sino en la experiencia subjetiva que una persona tiene con ella. El progresismo le debe así su constante cambio a su apego a los paradigmas sociales. De esa manera es flexible, de esa manera se puede mover de un lado a otro sin problema, porque no hay absolutos respecto a la autoridad que ellos tienen. El progresismo cristiano sabe que no es posible reunir a la gente en torno al concepto de iglesia, es decir, seguir declarándose cristiano, negando abiertamente que la Biblia sea la palabra de Dios, y por eso no lo hacen abiertamente. De modo que sea una negación por afirmación. Es decir, no se declara que la Biblia no sea la palabra de Dios. Así, cuando el progresista dice, amo la palabra de Dios, está diciendo que ama una experiencia subjetiva con Dios en el Jesús de los 4 evangelios. En el fondo está diciendo, sí, yo amo la palabra, no como nosotros lo decimos, yo amo la palabra, amo la Biblia. O cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, como dice el salmista, como nosotros lo afirmamos categóricamente y por eso nos alimentamos permanentemente de ella. No, el progresista cristiano dice, es una experiencia subjetiva. La palabra viene a ser una realidad cuando produce algo en mí, cuando de alguna manera yo me conecto en esa experiencia subjetiva con Dios. De modo tal que en este sentido, el progresismo cristiano, como dije, bebe de la teología de Calván. Y que la palabra de Dios, ¿cierto?, llega a pasar a ser tal palabra de Dios cuando el lector entra en una experiencia subjetiva con el autor de la Biblia. Esto entonces deja abierta la posibilidad de que interpretemos la Biblia en forma subjetiva conforme a los parámetros culturales y sociales en los cuales estamos inmersos, y principalmente a la necesidad de las personas según una visión humanista inmanente. ¿Qué necesita el hombre? No, necesita salvación. No, pero ¿qué necesita ahora? El aquí y ahora es importante en esta teología. ¿Qué necesita aquí y ahora la gente? Por eso es que hay una teología latinoamericana. Por eso es que hay una teología, más adelante lo vamos a ver, para los negros. Por eso es que hay una teología para los pueblos indígenas. Por eso es que hay una teología para las mujeres. Por eso es que hay una teología para los gays. Es decir, tiene que haber una teología para todo tipo de personas porque, en definitiva, lo que importa es cómo llegamos
a solucionar el problema de estas personas. No en el sentido soteriológico en el cual nosotros lo vemos, ¿cierto? Y lo interpretamos, porque eso es lo que dice la Biblia, y la teología histórica dice lo mismo, ¿verdad? La historia de la Iglesia muestra de que las verdades fundamentales de la Biblia no han cambiado. El hermano que yo cité, que es el autor del libro El grito de la serpiente, Paulo Martínez, dice: puede fácilmente declarar que cree en el Cristo bíblico. Un progresista cristiano puede declarar que cree en el Cristo bíblico, que cree en la resurrección, que cree en la palabra de Dios, y estar diciendo en realidad, y esto es lo que está diciendo de fondo, que cree en una experiencia subjetiva con Jesús, que cree en la esperanza de la vida con Dios en Jesús, sin que ello implique el reconocimiento y la aceptación de la resurrección histórico, corporal y espacio-temporal del Señor Jesucristo. Y aquí me quiero detener un poquito para explicar. En general, los teólogos liberales que trajeron estos pensamientos que ahora se han transformado en términos prácticos en el progresismo cristiano, ellos decían, muchos de ellos, que en realidad Jesucristo no había resucitado físicamente, sino que su resurrección, era una especie de misticismo, y que no necesariamente resucitó histórica, corporal y espacio-temporal. Porque Jesús con su vida, y esto es lo que ellos dicen, conecta con la fuente o algo similar. De alguna manera nos conecta con la fuente de la vida que es Dios mismo. Y que cree entonces que Jesús es la palabra de Dios, negando implícitamente la inspiración, infalibilidad, inerrancia y autoridad objetiva y absoluta de toda la Escritura. Por eso es que es tan peligrosa. Por eso es que tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos. Por eso es que cuando empezamos a oler un poquito estos conceptos y estas desviaciones de la verdad, necesitamos alertar a nuestros hermanos en la iglesia. Esa es una de las labores principales del pastor, y por eso hacemos lo que hacemos. La segunda característica teológica que yo quiero citar es la cristología, que obviamente viene posteriormente, ¿cierto?, a la bibliología. Para el progresista cristiano, Jesús es alguien que está comprometido con la justicia y la liberación social de los oprimidos. Ese es el eje rector de ellos. Jesús está comprometido con la justicia y la liberación social de los oprimidos. Dicen que la Biblia menciona que el Señor, en el Nuevo Testamento, en los evangelios particularmente, tenía una actitud especial hacia los oprimidos. Ahora, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, efectivamente, no podemos negar ese hecho. Sin embargo, ¿cuál era el propósito que tenía Jesús? Buscar la salvación de esas personas. ¿Recuerdan al paralítico que ahí estaban en esa casa y los amigos no hallaban cómo subirlo o presentarlo delante de Jesús? Lo metieron por el techo finalmente. Y Jesús dice, al ver en la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Pero no era eso lo que andaba buscando el paralítico. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque obviamente eso era esencial. Esa era la sanidad, la parálisis espiritual era esencial, era fundamental para poder solucionar el problema de fondo del hombre. Obviamente después también lo sanó físicamente, porque era parte de la compasión que el Señor Jesucristo tenía. Pero Él no vino a eso, a lo que dicen, y al énfasis que le colocan aquí, que es la justicia y la liberación social de los oprimidos. Ahora, cuando hablan de justicia, no hablan de justificación. Cuando hablan de justicia, no hablan de la justicia de Dios. No, hablan de la justicia en términos sociales. Es una interpretación distinta a la justicia que tenemos en la Escritura. Entonces, el Señor Jesucristo viene a liberar a los oprimidos de sus opresores. Estas son palabras y frases que se utilizan mucho. Yo recién mostraba la página principal del libro donde dice: buenas nuevas para pobres, marginados y oprimidos. Fíjense, oprimidos. Entonces Jesús viene a liberar a los oprimidos de sus opresores, viene a liberar a las víctimas de sus victimarios, a los despreciados de los despreciadores, y todo esto que nosotros podemos quizás agregar, añadir unas frases más en relación a esto. Esta cristología ha tenido un gran eco en Latinoamérica. ¿Y por qué ha tenido un eco grande en Latinoamérica? Porque nuestros países históricamente han sido países pobres. Porque nuestros países normalmente han carecido de cosas básicas fundamentales durante muchos años. Yo me acuerdo del Chile del año 70, 73, era
la pobreza era inmensamente alta, de tal manera que estas personas eran el caldo de cultivo entonces para una filosofía, para un pensamiento, para un sistema de pensamiento ideológico como este, la preferencia por los pobres. Escuché muchas veces a la Iglesia Católica decir, en un pobre tú ves a Jesús, en un marginado tú ves a Jesús. Esa forma de expresión muestra entonces que Latinoamérica era el caldo de cultivo preciso para que despertaran todo este tipo de pensamientos ideológicos. Para los progresistas cristianos, y esto es interesante, Jesús, Marx y Engels se pueden sentar en una mesa y tener comunión. Por lo tanto, seguir a Jesús viene siendo buscar la libertad de la pobreza y marginación espiritual, cultural y política de los hombres. Esa es la esencia, ese es el énfasis. Y entonces se dice, por ejemplo, que así como el movimiento, los homosexuales, por ejemplo, ¿cierto? Y todas las manifestaciones de todas esas letras que hay hacia la derecha que nunca las completan porque se siguen añadiendo cada vez más géneros, se dice que son oprimidos por la sociedad. Entonces, como son oprimidos por la sociedad, nosotros tenemos que identificarnos con ellos para defender su derecho a no serlo, a salir de esa opresión, y Jesús entonces calza, ese Jesús calza con esa situación. Por supuesto, ese Jesús, de ellos tendrían que hacer abstracción de todo lo demás, de su ley santa y de su justicia perfecta. Uno de los autores latinoamericanos cree que Jesús establece el parámetro para buscar una sociedad justa. El pecado, ¿cuál es entonces? Es la injusticia, la marginación y la explotación social a la que Jesús viene a redimir. Eso es el pecado. Vuelvo a reiterar, el pecado resulta en la injusticia, marginación y explotación social a la que Jesús viene a redimir. A ese tipo de redención es el que se apunta esencialmente. El reino de los cielos entonces implica así una mayor realización sociopolítica de los seres humanos, dice Pablo Martín. El reino de los cielos implica así una mayor realización sociopolítica de los seres humanos. Otro de sus autores dice que Jesús no es una abstracción y que tenemos que plantarlo en la historia, particularmente en relación a la historia de la pobreza latinoamericana para que su mensaje sea eficaz. Aún dentro de un posible levantamiento antigobierno, miren lo que dice, o sea, aún ante una posible revolución social, Jesús tendría que estar dentro de ellos. En otras palabras, Jesús sería un revolucionario social, entonces, porque está en contra de las esferas de poder que oprimen a los demás. Y se citan versículos del Nuevo Testamento, por ejemplo, como de Santiago contra los ricos opresores, ¿verdad? Y todas estas esto que aparece en la Escritura, sin embargo, lo sacan de contexto diciendo, bueno, esa es la razón por la cual Jesús vino. Pero nosotros sabemos por la Biblia que la razón por la que Jesús vino fue totalmente distinta. Ahora, ¿eso significa que Jesús no tenía compasión de las personas que sufrían diferentes situaciones dentro de la sociedad? Por supuesto que sí. Y de hecho lo manifestó y lo evidenció a través de lo que él hizo. Sin embargo, el propósito central era totalmente distinto. Ellos dicen que Jesús es relevante cuando sirve a las causas del aquí y el ahora, cuando resulta en mayor paz social, menos hambre en el mundo, menos capitalismo, como se dice en el día de hoy, menos dogmas y mayor activismo social. De eso se trata. Y entonces, si Jesús vivió de esa manera, nosotros debemos, como iglesia, como seguidores de Cristo, imitarlo también a ese respecto. Bien sabemos que el mismo Señor Jesucristo que dijo que Él no había venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En Lucas dice que Él tenía que enseñar la palabra de Dios porque era, como dice el apóstol Pablo, la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás, dijo Juan, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese era el propósito del Señor, venir a revelar al Dios invisible, venir a ser visible al Dios invisible, venir a ser cercano al Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas, que es su Padre, ¿cierto? Y Él lo venía a revelar. El pensamiento, la expresión más nítida, más clara de Dios en la persona del Señor Jesucristo.
Viene entonces a esta tierra y por medio de lo que Él hace deja en evidencia también. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Deja en evidencia las tinieblas del corazón pecaminoso del hombre y en consecuencia entonces también da la solución. ¿Recuerdan la pesca milagrosa cuando después de que Pedro quedó impresionado por lo que había sucedido en ese momento, dice que Pedro se postró, cayó de rodillas literalmente en una actitud de adoración y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador? ¿Cómo supo Pedro que era un hombre pecador? Al ser confrontado con la santidad del Señor Jesucristo. Y entonces ahora, posteriormente, después de ese genuino arrepentimiento y confesión del Señor, entonces Pedro llegó a ser un pescador de hombres. De eso se trata, no de un cambio social necesariamente. Por supuesto que la conversión implica posteriormente cambios sociales porque la vida del hombre es guiada correctamente conforme a lo establecido por la palabra de Dios. Y aquí vamos a lo tercero, y esto es lo que estamos diciendo en las últimas frases que mencionamos, es la soteriología. Es decir, ¿cuál es el pensamiento entonces respecto a la salvación? Por supuesto, si su cristología es errada, también lo es su soteriología. El énfasis no está en la salvación en sentido trascendente, sino en su sentido social y político. A eso se está refiriendo. Cristo murió en la cruz como un ejemplo de amor, dicen algunos ya que son más radicales en su pensamiento, que debemos nosotros imitar. Es un ejemplo de amor que nosotros debemos imitar. La expiación, la justificación, la reconciliación pasan a un segundo plano. El énfasis en el amor de Dios, dejando de lado la justicia, es una evidencia de aquello. El énfasis está en el amor de Dios. Jesús amó a los hombres, pero los amó no para necesariamente expiar sus pecados, sino para sacarlos de su condición, para liberarlos de su opresión, de su marginación y para constituirlos entonces en personas libres de esas lacras sociales. Cada vez son más los que en este aspecto de la iglesia invitan a otros a dejar de hablar del pecado, la condenación, el infierno y la santidad, y en su lugar se hable solamente del amor infinito de Dios en la persona de Jesús. De esa manera, entonces, no es bienvenido la predicación, la exposición de las Escrituras que hablen sobre la realidad del infierno, sobre la necesidad de arrepentimiento, sobre la ira de Dios. Muchos de ellos no aceptan de que la ira del Padre cayera sobre su Hijo, hacen abstracción de eso porque dicen eso es algo que nosotros no podemos aceptar moralmente, es inaceptable. Por tanto, al negar todas esas cosas, obviamente, ya no podemos hablar de progresismo cristiano, sí de progresismo, conforme al concepto político, pero no de progresismo cristiano. En cuarto lugar, en su eclesiología, es decir, el pensamiento que tiene respecto a la iglesia. El progresismo cristiano también quiere construir una iglesia que esté enfocada en esta vida. Obviamente, si ese es el concepto que tienen de Jesús, entonces también es el concepto que se tiene de la iglesia. No solo desde la óptica de la prosperidad económica, dice Pablo Martínez, sino además desde el activismo político y social. La iglesia debe ser, opinan, un lugar de gestión de la justicia para la sociedad, a favor del pobre, el marginado y el necesitado. Si ustedes escuchan esto, se dan cuenta que esto es lo que nosotros escuchamos en los discursos políticos permanentemente. La iglesia, entonces, no es la columna y baluarte de la verdad, porque en un mundo posmoderno no se puede hablar de verdad absoluta. La iglesia, entonces, no es la novia del Señor Jesucristo que tiene que crecer en santidad y expresar el carácter de su esposo, ¿cierto?, de su novio, que es el Señor Jesucristo, en medio de un mundo en tinieblas. La iglesia, entonces, no es una antorcha que debe alumbrar el lugar oscuro, para que las personas lleguen a reconocer su condición y necesidad y vayan a los pies del Señor Jesucristo, como es el Evangelio, sino que la iglesia, en definitiva, es una comunidad de personas que se abre para aceptar a todo tipo de personas sin importar cuál es su condición, y que además la iglesia ayuda a que esas personas puedan ser felices de acuerdo a sus propios preconceptos, a sus propios deseos,
y a una suerte de hedonismo que puedan manifestar en su forma de vida. Hermanos, no es raro ver que hablando del amor se aprueben prácticas pecaminosas entonces en las congregaciones, o cuando menos se maquille su exposición. Alguien me decía en redes sociales en la tarde que eso es lo que él está viendo en las iglesias. Por ejemplo, hay hermanas que se reúnen, dice, como un grupo feminista contra el patriarcado de la iglesia. Hay que, de alguna manera, destruir el patriarcado de la iglesia. Por supuesto, el énfasis en que el pastorado, ¿verdad?, el ministerio, tiene que ver no solo con hombres y mujeres, sino con mujeres igualmente. Y cuando no se permite eso, entonces hay opresión. Y las estructuras de la iglesia igualmente tienen que cambiar, tienen que renovarse, tienen que reconstruirse de acuerdo a esta nueva perspectiva. Obviamente sabemos que eso es antibíblico. No podemos cambiar las escrituras, pero ellos sí se acomodan porque su concepto de la escritura que tienen no es de verdad absoluta, es irrefutable e inerrante. Hermanos, estas y entre muchas otras son las que llevan a estas personas entonces a elaborar teologías para los grupos marginados de la sociedad, sobre los cuales se ha ejercido violencia. Yo quiero, no puedo mostrarles acá, pero yo quiero que si tienen un tiempo después, vayan a una página, y esta es en la página de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Fraternidad Teológica Latinoamericana. Cuando ustedes entran a esta página, se encuentran en la página principal, con lo siguiente. Hay una figura en blanco dentro de un círculo rojo. Se encuentran con lo siguiente. Dice teología y negritudes. Se refiere obviamente a los negros. Dice, el objetivo de este grupo es fortalecer el movimiento negro evangélico, articulando los esfuerzos de las organizaciones y liderazgos y aumentando el involucramiento de la Iglesia Evangélica Latinoamericana y Caribeña en la cuestión racial y negritudes. O sea, ¿verdad? Lo que están viviendo en los Estados Unidos con el movimiento revolucionario, porque no podemos decir de otra manera, así es, en favor de los negros y en contra del racismo sistémico, como le llaman. La segunda figura que aparece es de figuras de pueblos ancestrales, de pueblos indígenas. Y dice, identidad, indigeneidad e interculturalidad. Y ahí es lo siguiente que dice, el Abya Yala es un continente de identidades múltiples y mezcladas que siempre están encontrándose. ¿Somos capaces de ver a Dios a partir de estas realidades diferentes y distintas de la nuestra? Este grupo pretende facilitar un espacio de diálogo entre pueblos indígenas y otros grupos sobre identidad y espiritualidad para el enriquecimiento de la espiritualidad cristiana. Es decir, que ellos vengan también con sus pensamientos respecto a sus dioses, al animismo subyacente que está en los pueblos indígenas ancestrales de todos los países, y entonces puedan alimentar también la espiritualidad cristiana. La tercera figura que hay es una figura de dos continentes y del mundo en general, y dice, la inmigración es una de las problemáticas más representativas de nuestro tiempo, como lo podemos ver a partir de la situación de los refugiados y los desafíos geopolíticos, ideológicos y culturales que implica la circulación constante de personas a través de las fronteras nacionales y regionales. Dice, hay tensiones sobre concepciones socioculturales, entre otros. Este grupo se orienta en articular diversos ministerios, organizaciones, iglesias y personas que están trabajando sobre este tema a partir de una seria reflexión y diálogo teológico. Más adelante hay una figura de la historia. En América Latina aún falta mucho por reconstruir a nivel histórico, dice. Después hay una típica de género y sexualidad. Después hay una de pastoral latinoamericana. Más abajo hay una de psicología y espiritualidad, una de religión, política e incidencia pública, de educación, de convivencia ecológica, de niñez y juventudes, de arte y literatura, etcétera, etcétera. Es decir, esta es la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que precisamente ha sido la institución más influyente para meter este pensamiento
en muchas iglesias y seminarios teológicos importantes, incluso conservadores durante mucho tiempo, que en el día de hoy han sido infiltrados por este pensamiento que es absolutamente fuera de la Biblia. Por eso hay una teología para los negros, hay una teología para los latinoamericanos, una teología para los anglosajones, hay una teología para los pobres, una teología para los gays, para las mujeres, ¿cierto? Para todo su reivindicación. Estos teólogos, por ende, en general, se pueden ver asociados con movimientos políticos del ala netamente socialista, donde los colectivos minoritarios y marginados son los preferidos en su propaganda. Miran que la sociedad se está organizando en torno a los dogmas de la ideología de género y proceden a contextualizar el mensaje de la Biblia para que encaje y puedan también ser atendidos los gays en su necesidad de aceptación de su estilo de vida. Lo mismo con la cultura de la muerte, el aborto, que pretende generar simpatías entre las mujeres, jurándoles libertad y defensa de sus derechos. El libro que yo les mostré hace un momento es terrible en cuanto a su reinterpretación. Por ejemplo, dice, entre otras cosas, que Jesús y Juan, el apóstol, tenían una relación homosexual. Dice, entre otras cosas, que cuando Jesús sanó al siervo del centurión, en realidad el siervo del centurión era el amante del centurión. Por tanto, tenían una relación homosexual y Jesús, al sanarlo, entonces bendijo esa relación homosexual. Dice que varios de los apóstoles también eran homosexuales o bisexuales. Una cantidad de aberraciones en la interpretación, citando el griego porque es doctor en teología, sin embargo, absolutamente fuera de la verdad escritural. ¿Para qué? ¿Por qué se hacen estas nuevas interpretaciones? Por supuesto, para adaptarse a los tiempos. Pero la palabra de Dios no se adapta a los tiempos. Es única, ha sido dada una vez para siempre, es la fe una vez dada a los santos, como dice Judas, y a ella debemos aferrarnos con todo nuestro corazón. ¿Qué nos dice esto como conclusión? Que la Iglesia necesita conocer mucho más estos movimientos, pero conocer más todavía su propia teología, saber qué creemos, saber por qué creemos. La teología sistemática debe enseñarse en las iglesias todo el tiempo. Los dogmas y las doctrinas principales del cristianismo deben ser la base y el sustento de nuestras iglesias. No podemos tener a creyentes que ignoran estas verdades, porque de lo contrario no van a poder saber discernir los tiempos y saber cuando están frente a herejías, aberraciones, como es el progresismo cristiano. Es un vistazo general que hemos dado, el Señor pueda usarlo para su gloria y pueda usarlo también para fundamentar mucho más todavía nuestras opiniones respecto a la contingencia en todas las áreas de nuestra vida como creyentes y como iglesia del Señor Jesucristo. El Señor les bendiga. Cristian, adelante. Muchas gracias, pastor. Ya veo manos levantadas enseguida. Parece que es un tema bastante interesante y a la vez es un tema grave, la verdad. No son temas que podríamos decir secundarios, terciarios, sino que son temas que afectan también y van en contra directamente de la persona de Cristo. Entonces, al ir en contra de la persona de Cristo, la autoridad de la Escritura también van en contra de nosotros, porque ahí se fundamenta toda nuestra fe. Así que, hermano Cristian, usted va a romper el hielo esta vez. Le damos la palabra. Sí, gracias al pastor por la exposición sumamente clara y amplia. La verdad que hay hartas cosas que decir, pero quisiera notar solo algunas. La reforma de hace 500 años fue algo tremendamente positivo y beneficioso para la Iglesia. Comenzó con Lutero, ¿cierto?, clavando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Sus representantes actuales, por así decirlo, los luteranos, tristemente han abrazado gran parte de la teología liberal, al menos en Chile, no sé en otros países, en Chile. Y da la impresión de que ellos anhelan una nueva reforma. Tienen como esta herencia de la reforma, pero hay bastantes diferencias entre la reforma que quieren hacer los teólogos liberales, que están básicamente en iglesias luteranas, con la reforma que se realizó hace 500 años.
La reforma de hace 500 años miraba hacia atrás, miraba hacia un retorno a las escrituras. La reforma que quieren hacer estas personas no mira hacia atrás, mira hacia adelante, quieren inventar cosas nuevas. Entonces, cuando venden el cuento de que ellos son los reformadores y quieren persistir no recuerdo la frase latina, que la iglesia está siempre siendo reformada, y quieren en pos de eso hacer estas nuevas reformas, están completamente fuera de foco. El centro de la reforma hace 500 años era volver atrás. La forma de avanzar era volviendo hacia las escrituras. En cambio, estas personas quieren rechazar completamente las escrituras para imponer la razón y sus ideas por sobre las escrituras. Así que cada vez que ellos dicen que son los nuevos reformadores, son más deformadores que reformadores. Lo otro que igual me parece que sería bueno tal vez aclarar, de que este autor que citaba el pastor y mostraba el libro del Evangelio subversivo, es un pastor presbiteriano de Estados Unidos, es de la iglesia presbiteriana de Estados Unidos. Ahora, dentro de Estados Unidos hay hartas ramas presbiterianas, básicamente dos. Sí. Hay una que abraza este progresismo, ¿verdad? Pero hay otra más conservadora, por ejemplo, de la que pertenecía nuestro querido hermano ya fallecido R.C. Sproul. De hecho, R.C. Sproul primero pertenecía a una iglesia presbiteriana unida. Al darse cuenta de lo liberales que eran, él sale de ahí y se va a la Iglesia Presbiteriana de América. Entonces, para aclarar tal vez un poco el tema, porque puede algún hermano pensar que todos los presbiterianos son del ala progresista. Hasta donde yo lo tengo entendido, al menos no es así. Y lo último que quería decir de forma clara, me corrige el pastor si estoy equivocado. No, está bien, no es así. Va a ser algo muy categórico lo que voy a decir. A la luz de Primera de Juan, el apóstol Juan dice que estas personas son anticristos. Cualquiera que abraza esta teología y que no cree en un Cristo encarnado, que era perfectamente Dios, verdaderamente humano, que resucitó efectivamente entre los muertos, cualquiera que no cree esto, Juan le llama anticristo. Por tanto, no podemos llamarle a ese grupo de personas hermanos. Eso. Muchas veces le llamamos hermanos, se hacen llamar hermanos nuestros, pero no son nuestros hermanos. Eso quería agregar. Así es, muchas gracias, Pastor Cristian, absolutamente, así es. Por eso es que yo dije al pasar, como en realidad no es mi idea, sino lo que plantea Pablo Martínez en su libro, es el grito de la serpiente, es la misma voz que hace dudar de la palabra de Dios, de la perfección, la inerrancia, la suficiencia, la palabra en el huerto de Edén, con que Dios os ha dicho. Esto es lo mismo en el día de hoy. Es una tergiversación, es una reinterpretación de las escrituras en base a la contingencia latinoamericana. Por eso me preocupa de repente esas voces que uno escucha incluso dentro de buenos, digamos, de buenos cristianos dentro de nuestras iglesias en general. No estamos hablando de iglesia local en particular, sino en general uno de repente por ahí escucha, pero ¿qué pasa por la justicia social? ¿Por qué la iglesia no se preocupa de eso? Y comienzan a cuestionar de alguna manera. Sí, la salvación es importante, pero hay otras cosas que también son importantes. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando viene la duda en ese sentido, empezamos a desviar el camino, como lo que pasó con él. Muchas gracias, hermano Cristian, también gracias por su aporte. Queremos dar la oportunidad a más hermanos que quieran aportar o bien hacer una pregunta. Es el momento ahora. Hermano Víctor activó su micrófono, así que... No le escuchamos bien. No, hermano, pero... ¿Aló? ¿Ahí? Ahí ¿Aló? Sí. Ya, no, es que es muy emotivo escucharlo usted exponer. Una, porque es hermano, principalmente es porque es un hermano, que pone al servicio de otro hermano los dones que Dios le ha dado. Así que bendiciones por eso, hermano. En serio, muy conmovedor. Y ahora, citando un poco el libro de los jueces, vemos cómo el pueblo de Israel erró constantemente por no hacer las cosas como Dios se las planteaba. Por ahí a Judá le ordenaron tomar el territorio
Judá fue, pero él tuvo que pedir ayuda. Y finalmente todas las cosas que Dios les ordenó al pueblo de Israel, la hicieron. Finalmente que Israel vivió totalmente esclavizado por el resto de personas. Y yo creo que esas son las iniciativas que están tomando estos otros hermanos, por así decirlo, porque probablemente puede que hayan algunos que estén sinceramente equivocados, como hayan otros que están completamente, yo lo veo como que son satanitas encubiertos, vestidos de cristianos, tratando de reclutar cristianos para poder de alguna forma destruir la iglesia desde adentro. Ese es mi punto de vista, hermano. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, hermano. Se agradece absolutamente sus opiniones y sus aportes también, por supuesto. Aprendemos todo aquí, el uno del otro. El turno del hermano Isaac. Muy bien. Buenas noches, hermanos. Señor le bendiga. Un gusto saludarles. Yo solo quería reaccionar a lo que decía el hermano Cristian delante. Que yo ya he escuchado, hermano Cristian, que eso que usted menciona de que ellos no miran hacia atrás o miran hacia adelante, yo ya he escuchado argumentos de ellos que ellos sí miran hacia atrás y ellos toman el lema de la reforma de volver a las fuentes y ellos dicen que están volviendo efectivamente a las fuentes. Por eso estos teólogos de la liberación académicamente, que es una cuestión que también ponen súper sobre el altar, la academia, son, quiero que se entienda bien lo que voy a decir, pero académicamente le ponen mucho énfasis al tema de la exégesis y de los idiomas. Entonces ellos dicen eso, dicen nosotros estamos volviendo a las fuentes, y al volver a las fuentes estamos dándonos cuenta, dicen ellos, o eso es lo que he escuchado yo, ustedes me corrigen, hermano, si estoy equivocado, pero al volver a la fuente tenemos mejor, somos más bíblicos, porque estamos volviendo a los idiomas originales, tal como se hizo en la Reforma, de volver a las fuentes. Entonces, me parece todavía más peligroso. Claro. Y pone tan sobre la mesa esta necesidad de sumergirse de lleno en la escritura, no solamente a nivel de cursos, y que el Señor bendiga esos cursos de escuela dominical, sino preparar obreros para que se preparen a esos niveles. Eso nomás. Y si después, al final o en los comentarios por interno, pastor, usted pudiera decir dónde encontrar ese libro del grito de la serpiente, le eché una googleada rápido y no encontré ninguna librería por acá que lo tenga. Eso, bendiciones a todos los hermanos. Muy bien, gracias, hermano. Efectivamente, por ejemplo, N.T. Wright, de La Nueva Perspectiva de Pablo, él es un académico. Thomas Hanks es un académico. Es decir, son personas que tienen doctorados en teología y una serie de otras cosas. Por ejemplo, el libro en cuestión que yo mencionaba dice que hace una exégesis del Nuevo Testamento, pero es una nueva exégesis y cita mucho el griego y todo este tipo de cosas. Claro que sí, que ellos acuden a la academia supuestamente, pero en realidad bien sabemos que cuando alguien descubre o dice descubrir alguna teología nueva es porque en realidad hay un problema. Si durante 2000 años nadie se dio cuenta de eso, entonces ellos aparecen como las personas que redescubrieron la verdad, cuando en realidad la verdad siempre ha estado en las Escrituras y ha sido consistente también con la interpretación histórica de la Iglesia. De tal forma que hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo digo, es bueno leer libros, pero es mucho mejor leer la Biblia todos los días, consistentemente, permanentemente, para que esa palabra de Dios quede impregnada en el corazón, en la mente y en nuestra conducta. Eso es lo más importante y así podemos discernir también el error. Amén. Muchas gracias. ¿Hay alguien más? Unas 2 oportunidades más. Hermano Cristian, ¿puedo yo? Sí, por supuesto, hermano Ignacio. Adelante. Se me venía a la mente en el versículo de segunda de Timoteo, el versículo 13 del capítulo 1, dice, retén la forma de las sanas palabras.
Y si bien el liderazgo de la iglesia tiene una grandísima y extraordinaria responsabilidad en ese sentido, de que velar para que la iglesia retenga la forma de las sanas palabras, también es nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo, de leer la palabra, de conocer la palabra y rogar al Señor que esos cantos de sirena no nos seduzcan, porque no podemos creer tampoco que estamos firmes en ese sentido y que a nosotros no nos va a tocar o nunca voy ni siquiera a considerar eso. Eso es confiar en uno, más que en el Señor. Entonces, quería comentar eso, decir que es una gran responsabilidad del liderazgo, sí. De hecho, es una carta pastoral, ¿cierto? Pero creo que también es una responsabilidad de todo creyente, retener la forma de las sanas palabras y rogar al Señor eso, no creer que estamos firmes y estar constantemente en comunión con el Señor para que esos cantos no nos seduzcan. Eso. Muy bien, gracias Ignacio, muchas gracias. ¿Alguien más, Cristian? Sí, eso estaba mirando por el chat, el hermano Germán Salcedo. Perfecto. Cruzamos la cordillera. Le damos la Hola, palabra. buenas noches. Bueno, saludo a los hermanos, gracias a Dios por este momento que podemos reflexionar en estas cosas. Nada, era en primer lugar, cuando consideramos el tema de la Biblia, de cómo consideran la Biblia, pensaba en el tema, y es para dar gracias también, que hombres de Dios se reunieron e hicieron una declaración en Chicago allá por el 78, y creo que es para valorar eso y para volver quizá a revisar esos escritos. Yo realmente recomiendo que puedan hacerlo, porque ahí brevemente se declaran las cosas que afirmamos y las cosas que negamos acerca de la inerrancia, y creo que ahí hay una buena base para enfrentar o por lo menos tener respuestas a este tema de la teología de la liberación, la teología liberal. Todos los tipos de teología que están surgiendo ahora básicamente tienen su base en negar la inerrancia bíblica. Eso por un lado, y por otro lado pensaba en lamentablemente las personas que han caído en las redes de este tipo de iglesia o de este tipo de teologías. Saber que sí hay personas que debemos amar, sabiendo de que están ciegos, están perdidos en su condición de pecado, y en definitiva es nuestro campo misionero, ¿no? Pensaba en muchísima gente que lamentablemente está escuchando estos cantos de sirena, están escuchando estos gritos de la serpiente, y pensaba cuánta responsabilidad como cristianos tenemos de anunciar más que nunca el verdadero evangelio. Así que nada, dar gracias a Dios por este tema y pedirles oración por Argentina, porque también en Argentina esto es bien fuerte. El luteranismo definitivamente se ha ido por las ramas, decimos acá. La línea presbiteriana acá en Argentina es más bien de justicia social, de estas cuestiones, y la sana doctrina escasea, más que todo en las grandes ciudades. Así que doy gracias a Dios por charlas como estas, y pido sus oraciones por nuestras iglesias acá en Argentina. Muy bien, Germán, muchas gracias. Efectivamente, esto muestra todavía con mayor necesidad y urgencia la necesidad de la predicación de la palabra, de la predicación del evangelio bíblico. Por supuesto, el hecho de decir que no estamos de acuerdo con la conducta de las personas en sus diferentes variantes de pecado
no significa, ¿verdad?, rechazar a esas personas, sino por el contrario, como dice bien Germán, es un campo misionero. Llevarles el Evangelio, la mayor expresión de amor es decirles la verdad y confrontarlos con su realidad y su necesidad del Evangelio de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero nosotros tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra, someter la cultura a la Biblia y no someter la Biblia a la cultura. Eso es esencial. Nunca sometamos la Biblia a la cultura. Siempre sometamos la cultura a la Biblia. Los 10 mandamientos que el Señor dio no son las 10 sugerencias, ¿cierto?, o consejos al mundo, sino, o a un grupo pequeño, ¿cierto?, dentro de la sociedad, sino que a todas las personas en todo lugar, porque la ley del legislador universal, y sobre ella, sobre esa base, va a juzgar el Señor las acciones de los hombres. De tal manera que no podemos renunciar a aquella ley moral absoluta, que es la que deja en evidencia precisamente la condición de la gente, y a Jesucristo, que cumplió perfectamente esa ley en todos los aspectos, que vino precisamente para expiarnos de la condición en la cual nos encontrábamos por la transgresión a la ley. El Evangelio siempre debe ser lo principal, el eje rector de nuestras iglesias. Muy bien, Cristian. Sí, al parecer no hay ninguna otra intervención, Perfecto. así que le pedimos al hermano Cristian, de allá de Osorno, que nos pueda despedir en oración, ¿le parece? Perfecto. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, por esta tremenda bendición. Ha sido una instancia de mucha edificación, como decía uno de nuestros hermanos, también de confrontación, Señor, de cuánta necesidad tenemos de predicar el verdadero evangelio. Padre, te pedimos que toda esta conversación redunde para tu gloria, Señor, que tu nombre sea santificado. Enséñanos tu voluntad, Señor, como oraba Pablo. Llénanos del conocimiento de tu voluntad a fin de agradarte en todo, Señor. Capacítanos en tu palabra, Señor, como exhortaba nuestro pastor, Señor, que podamos estar llenos de la palabra de Dios, que leer la Biblia sea un hábito diario en nuestras vidas, de tal forma que la palabra de Dios habita en abundancia en nuestros corazones, en nuestros labios, Señor, y poder a través de tu palabra compartir tu evangelio, Señor, a este mundo que está siendo atacado por este progresismo, Señor. Muchos de nuestros propios hermanos se están viendo enfermados, Señor, con estas doctrinas diabólicas, con estas doctrinas falsas. Danos la gracia, Señor, de hablar de tal manera y de exponer de tal manera tu verdad, que ellos puedan ser sanados. Aquellos que definitivamente no son hijos tuyos y hermanos nuestros puedan ser convencidos por tu palabra y tengan un verdadero convertimiento, Señor, un arrepentimiento genuino y lleguen a la fe, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Padre, te pedimos que protejas tu iglesia, Señor. Protege tu iglesia. Tú prometiste que tú edificarías tu iglesia, Señor Jesús, y que ni aun las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Vemos, Señor, en estos movimientos progresistas que el mismo infierno, las puertas del Hades, como decía un hermano, Satanás mismo está introduciéndose en las iglesias a fin de destruirlas. Pero nuestra confianza, Señor, es que tú eres el que protege y edifica tu iglesia. Capacita, Señor, a los líderes, capacita a cada hermano, el hermano más sencillo, Señor, de la iglesia. Llénalo de tu palabra de tal manera que no pueda ser engañado por la serpiente, Señor. Bendice al pastor Iván, bendice a los corazones de cada uno de los que nos hemos dado cita en esta noche. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos también impartir, Señor, esta enseñanza a nuestras familias, a nuestras iglesias, de tal manera que tu palabra corra y sea glorificada. Lo pedimos en el nombre de Jesús el Señor. Amén. 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 Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga, y si Él así lo quiere, nos volveremos a encontrar el próximo viernes. Un abrazo grande, bendiciones.